Un saludo para todos. Hoy ya es jueves, nos toca la clase del Catecismo de la Iglesia Católica. Durante los diferentes días, al estudiar cada uno de los temas, vamos viendo diferentes aspectos de cada uno de ellos y de alguna manera vamos haciendo una introducción para que podamos nosotros ir profundizando. Este tema del Catecismo de la Iglesia Católica, pues desde luego es muy profundo porque gracias a Dios la Iglesia logró tener un compendio en el que nos da de un tema donde lo toma la Sagrada Escritura, de la tradición de los padres, del Código de Derecho Canónico, de los documentos del Concilio Vaticano II, de los documentos de los diferentes sínodos, de manera que es verdaderamente una riqueza el concilio, el documento del Catecismo de la Iglesia Católica, que a partir del concilio el Papa Juan XXIII hizo una comisión a nivel mundial para ir construyendo y edificando el nuevo catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros no queremos abarcar un estudio profundo y teológico de cada uno de los temas, pero sí irlos mencionando como para despertar el interés y despertar el deseo de poder consultar el catecismo, de poder investigar más cuál es la enseñanza de la Iglesia en cada uno de los temas. En la clase pasada estudiamos el sexto mandamiento y por lo tanto hoy nos toca estudiar el séptimo mandamiento, que ustedes ya lo deben recordar y si no, pues ahorita lo vamos a ver. No hurtarás, no robarás. Vamos a pedir como cada una de las clases la luz, la fuerza del Espíritu Santo para que nos ilumine en este conocimiento, para que nos dé fuerza y gracia de poderlo cumplir, para que el mismo Espíritu quite de nuestros corazones y de nuestra mente todos los obstáculos que haya para comprender esta doctrina, y para que bajo la luz del Espíritu Santo nosotros también podamos enseñarle y anunciarle a los demás, para que todos, conociendo la ley de Dios, podamos vivir de mejor manera y nos vaya bien a todos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que la luz y la fuerza del Espíritu Santo llenen nuestros corazones y nos ilumine, para que con su moción, con su gracia, con su inspiración, podamos nosotros cumplir los mandamientos, los preceptos de la ley de Dios, y podamos también, como les decía ahorita, que nos vaya bien, que estemos mejor y que construyamos una sociedad en la que vayamos construyendo la civilización del amor, en la que vayamos construyendo la ciudad santa en la que Cristo venga a reinar, y entonces edificar con Él en la patria, ya desde ahora, la ciudad celestial y después la plenitud del reino de los cielos. Comencemos pues nuestra clase. Séptimo mandamiento, no robarás. Indudablemente que para nosotros no es algo nuevo porque desde muy niños lo estudiamos en el catecismo, pero ahora es necesario que nosotros vayamos a ver un poquito más qué es lo que se entiende y qué es lo que comprende este séptimo mandamiento. Este mandamiento vamos a ver en primer lugar dos aspectos, que exige y antes qué es lo que prohíbe. No es que sea una prohibición, sino que nos da indicaciones para que evitando hacer estas cosas a nosotros nos vaya bien. Prohíbe tomar o retener el bien del prójimo, el bien de otro. Prohíbe perjudicarlo injustamente. Prohíbe infligir voluntariamente daños
a sus propiedades. Prohíbe realizar fraude, usurpación, corrupción, especulación. Prohíbe o quiere que evitemos cualquier tipo de rapiña, usura, despilfarro y pago de salarios injustos. Como ven ustedes, no es simplemente no robar, sino que de alguna manera va tomando en cuenta las diferentes actitudes y formas de justicia y de caridad. Ya veremos cuál es la conclusión de este mandamiento para que nosotros, pudiendo cumplirlo y poniendo, primero conocerlo y luego cumplirlo, podamos hacer una mejor vida, tener una mejor justicia, una mejor sociedad y por lo tanto un grande progreso. ¿Qué es lo que nos exigen? Por lo mismo exige pues respeto de los bienes del prójimo, la justicia social y la caridad. Que tengamos el respeto a la propiedad privada, al derecho a ella. Que tengamos la intención o el firme propósito de restituir lo robado. Hay un refrán muy antiguo que dice, en cuanto robo, es devolver lo robado o condenación eterna. Usar los bienes con templanza, pagar salarios dignos. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2401 al 2408. ¿Qué prohíbe o qué es de lo que nos invita a evitar todo tipo de robos? Vamos a enumerarlos un poquito. El fraude, que consiste en robar con apariencias legales, con astucia, con falsificaciones y con mentiras. Ese es el fraude, robar con apariencias legales, con astucia, con falsificaciones y mentiras. ¿Qué nos pide o qué tenemos que evitar? Vender mercancía con falsos pesos y medidas, con ropa de marcas de dudosa procedencia. Es también un fraude, es también un engaño. ¿Qué prohíbe? Que quienes realizan un trabajo mal hecho y cobran altos precios, pues tengan cuidado de ello. Quienes trabajan al mínimo de su capacidad y cobran un salario que no es justo de acuerdo a lo que están trabajando, pues ya están robando también. ¿Qué tipo de otra actitud prohíbe? El fraude fiscal? No pagar o pagar mal al fisco, la falsificación de cheques y facturas. Los gastos excesivos es también un robo. El despilfarro, ejercer y aceptar actos de corrupción, etc. Catecismo número 2409. Todos son moralmente ilícitos, todos estos actos. Por eso les decía, no es solamente robar por robar, es tener justicia y es tener también caridad. ¿Cómo debemos actuar? Lo robado hay que devolverlo. No se puede ni vender, ni comprar, ni adquirir. Aunque hay un refrán que dice, el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, pero no se dejen engañar por eso. El que roba sabiendo que ha robado a alguien que porque ya robó, que no es malo robarle porque ya lo tenía de robado, pues no se justifica. El que quiere o compra algo robado también está faltando al mandamiento, porque dice el refrán, tanto peca el que mata a la vaca como el que detiene la pata, tanto peca el que ha robado como el que adquiere alguna cosa ya robada. ¿Cómo debemos de actuar? Lo que de manera directa o indirecta se hace apoderado de un bien ajeno. Están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente. De manera que el que ha adquirido o se ha posesionado de algo ajeno, tiene que restituirlo. Vuelvo a repetir, un refrán muy fuerte, muy antiguo, de justa verdad, restitución o condenación. Así también los frutos y beneficios que su propietario hubiera obtenido legítimamente de ese bien. Hay que tener el propósito de reparar los daños ocasionados con el fin de reparar la injusticia.
Esto obliga al que lo robó, al que lo ordenó o a quienes ayudaron a encubrirlo a vivir o a devolver o a actuar no con aquella intención de adquirir algo que no es propio y que se ha adquirido de una forma engañosa o simplemente que se ha tomado lo ajeno o se ha usado de lo ajeno sin ninguna autorización y sobre todo con falsedad, con engaño y también fruto de la envidia. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 2412. Ahí tenemos una figura de lo que puede ser el actuar precisamente contra el robo. En la parte superior del lado izquierdo tenemos una muchachita, una persona que está esculcando viendo que hay una bolsa que desde luego se ve que es ajena. Quien roba un arma, un cuchillo, una pistola para obtener una cantidad de dinero. Tenemos a alguien que está precisamente pensando, buscando cómo adquirir un celular y ese celular pues ya es robado. Incluso tiene hasta la figura del que lo ha robado. El que entra a una casa, a una tienda, a una habitación por la puerta violando una chapa o por la ventana y bueno, va con su mochila y va con aquello que había adquirido o tomado de aquella casa, de aquella tienda. En las figuras de abajo tenemos aquel ladrón que habiendo llegado a una tiendita de dulces, lo amenaza, me dice, me das el dinero, me das los dulces o te voy a disparar. Enseguida la figura de aquel que aunque no ha llegado propiamente a robar, pero está pensando cómo robar, cómo adquirir aquella bolsa que sabe que tiene dinero. La siguiente figura, el mismo que no solamente está pensando, sino que va con toda arte y con toda artimaña a abrir la caja fuerte. Y por último, la figura de aquel que habiendo encontrado un objeto, una computadora o lo que no es suyo, se lo lleva. Desde luego, no es que queramos decir que estos actos sean buenos o lícitos, sino por el contrario, hasta en la figura del medio tenemos casi la figura de Lucifer. Miren qué ojos, qué bigotes, qué manos, qué actitud de aquel que está robando, de aquel que está tomando lo ajeno, de aquel que no respeta los bienes del otro y de aquel que usando de la fuerza o del engaño se hace dueño de lo que no es suyo. Para reflexionar, el ladrón vulgar te roba el dinero, el reloj, la cadena, el móvil, el auto. Veamos otra actitud, otra forma de robar. El político te roba la felicidad, la salud, la vivienda, la educación, el futuro, la pensión, la diversión y el trabajo. El primer ladrón te elige a ti. El segundo ladrón lo eliges tú. Es muy fuerte esta reflexión, pero es muy verdadera. ¿Por qué? Porque luego nos quejamos de los gobiernos que tenemos, cómo han robado y cómo han quitado o no han atendido la salud, la vivienda, o la pensión, o la diversión, o el trabajo, pero ¿quién es de alguna manera responsable? Quienes lo eligieron. El ladrón vulgar te roba el dinero, el reloj, la cadena y el auto, pero pues de ahí en más, de alguna manera, si lo alcanza la policía y se va a dar a la cárcel, desafortunadamente más tardan en llegar a la cárcel que las autoridades lo dejen fuera otra vez y va a seguir robando. Pero de todas maneras, nuestra actitud, nuestra intención tiene que ser vivir y actuar con justicia y evitar toda clase y todo tipo de robos. ¿Cuál es la doctrina social de la Iglesia? ¿Qué nos propone la Iglesia? Los principios de la Iglesia tenemos que reflexionarlos, extraer criterios de juicio
y da orientaciones sobre los siguientes temas. La Iglesia nos habla de cuál es el destino universal de los bienes, cuál tiene que ser el respeto de las personas y sus bienes, la actividad económica y la justicia social, el amor a los pobres. Cada uno de estos artículos, cada uno de estos capítulos son verdaderamente estudios que deberíamos nosotros de iniciar de una forma profunda para conocer cuál es la manera que Dios dispone de los bienes y cómo debemos nosotros de usar de ellos y cómo nosotros debemos de respetar de ellos. Por eso el primer título es muy sugestivo, es muy importante. ¿Cuál es el destino universal de los bienes? El respeto de las personas y sus bienes, la actividad económica y la justicia social, el amor a los pobres. Veamos de alguna manera muy rápida cada uno de estos capítulos. En el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 29, nos dice: al comienzo, Dios confió la tierra y sus recursos a la administración de la humanidad para que tuviesen cuidado de ellos. Los dominarán mediante su trabajo y se beneficiarán de sus frutos. Es la sentencia dada a Dios al hombre. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2402 al 405, nos dice: los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. El hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente, no solo como suyas, sino también como comunes, para que puedan ser aprovechadas por los demás. Un criterio muy claro y muy universal de los bienes que la Iglesia nos enseña y que nosotros muchas veces ni siquiera hemos conocido estos títulos, estos bienes que Dios nos ofrece. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la tierra está repartida entre hombres para dar seguridad de manera egoísta a su propia vida. Está expuesta a la penuria y amenazas por la violencia. Contrario a lo que Dios quiso que se tenga, una solidaridad natural entre los hombres y un cuidado de nuestro hogar común. Es el pensamiento de Dios y es hacia lo que nosotros debemos de tender y buscar. El respeto a las personas y sus bienes. El respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud y de la templanza para moderar el apego a los bienes de este mundo. La práctica de la virtud de la templanza nos lleva a un uso moderado de los bienes de este mundo. En el plan de la justicia nos invita para perseverar los derechos del prójimo y darle lo que es debido, en justicia. Ahora, en solidaridad, siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor, nos dice en la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, que siendo rico, Él se hizo pobre por nosotros, para que nosotros nos hagamos ricos con su pobreza. Es decir, que de tal manera obtenemos de los bienes para el servicio común, en templanza, en justicia, en solidaridad, no como propietarios o con un egoísmo o con una soberbia o con un algo que destruya precisamente la unidad, la convivencia y la caridad entre los hombres y sobre todo entre los hermanos. ¿Qué nos dice la Iglesia sobre los bienes y la propiedad privada? La Iglesia enseña que la propiedad privada es un derecho que no se opone al hecho de la donación original de la tierra a la humanidad. Fíjense, la propiedad privada no se opone al hecho de la donación original de la tierra a toda la humanidad. La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador de la providencia para hacerlo fructificar y dar sus beneficios a otros, compartir con otros. Catecismo de la Iglesia Católica número 2004. Condiciones para que exista este derecho: a adquirirlo o recibirlo de modo justo,
la propiedad privada, que prevalezca el destino universal de los bienes al servicio común de todos, que la propiedad privada respete la promoción del bien común, que sirva y sea aprovechada también por todos, no es de exclusividad, no es de individualidad, no es de egoísmo. La finalidad es que garantice la libertad y la dignidad de las personas, que ayude a sostener las necesidades fundamentales, que se viva una solidaridad natural entre propietario y beneficiario. Ahí está con toda claridad el uso de la propiedad privada. La propiedad privada entonces debe tener esa finalidad, que garantice la libertad y la dignidad de las personas, que ayude a sostener las necesidades fundamentales de todas las personas, que se viva una solidaridad natural entre propietarios y beneficiarios. ¿Qué nos enseña la Iglesia sobre la actividad económica y la justicia social? Hablemos primero del trabajo humano y luego el salario digno. El trabajo humano es un deber, dice San Pablo. El que no quiera trabajar, que no coma. Segunda de la carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Por lo tanto, el trabajo no es solamente un derecho. El trabajo es una bendición de Dios. Y ha hecho Dios que el hombre trabaje de los bienes de la tierra para su propio sustento. Por lo tanto, el trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos y permite al hombre vivir bien. Catecismo número 2427 a 2434. Por nuestro afán en trabajar con nuestras propiedades, con nuestras propias manos, así viviréis honradamente. Poner vuestro afán en trabajar en vuestras propiedades y manos, así viviréis honradamente, para que trabajando honradamente puedas tener el gusto y el gozo de tener los bienes que necesitas para una subsistencia sana y ordinaria. El salario digno es el fruto legítimo del trabajo. Negarlo o retenerlo puede constituir una grave injusticia. Para determinar la justicia tiene que existir una remuneración y se han de tener en cuenta que no falte la alimentación, los bienes materiales, lo necesario para el cuidado de la salud, para el esparcimiento, para las necesidades ordinarias de esta vida. De manera que el salario digno no es que se reciba más de lo que se necesite, pero tampoco menos de lo que necesite. Y además, es fruto legítimo de quien ha trabajado. Vuelvo a repetir, legítimo de quien ha trabajado. No quien haya hecho, como dice, la finta de trabajar y no hacer nada. Negar el salario o retenerlo puede constituir una grave injusticia. Para determinar la justa remuneración se ha de tener en cuenta las necesidades que ya mencionamos. Esas serían las condiciones del salario digno. Veamos ahí a qué corresponde o cuáles son los elementos que acabamos de mencionar para obtener un salario digno. En primer lugar, desde luego, la alimentación. Segundo, la vivienda. Tercero, la atención médica. 4, la educación. 5, el vestir. 6, el transporte. 7, los ahorros. Un salario digno es un derecho humano de todas las personas de todo el mundo. Y los salarios y la alimentación y la educación no excluyen el descanso o la dispersión para que después de un trabajo digno pueda tenerse también una fuerza nueva a través de un descanso o a través de unas vacaciones. Lo marca muy claramente el Catecismo de la Iglesia Católica, de número 2434. ¿Qué habla la Iglesia y el Catecismo acerca del amor a los pobres? Nos dice muy claramente que no basta la justicia, es necesaria la caridad. Catecismo número 2446.
No hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. Es preciso satisfacer ante todas las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. Documento de la Iglesia actualizado Actotum número 8. De manera que el deber a los pobres es un requerimiento de parte de Dios que reclama justicia ante Dios y ante los hombres, derecho que no es para darles solamente una ayuda, sino a hacerles partícipes de los bienes que hemos recibido todos de Dios, que es también para todos. En la multitud de seres humanos sin pan, sin techo, sin patria, hay que reconocer a Lázaro, el mendigo hambriento de la parábola de San Lucas. Lo podemos recordar muy bien. Lázaro no recibía nada en la puerta de aquel rico, y al final del tiempo, cuando Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en lugar de castigo, le pidió a Abraham que le diera permiso a Lázaro de por lo menos tocar su lengua con la punta del dedo, porque aquel fuego le consumía. Cuando vio que no se podía, dijo, bueno, por lo menos manda a Lázaro, tengo unos hermanos, para que no les pase lo mismo. Y Abraham le dice, hay en la tierra quienes les anuncien la verdad y quienes les anuncien la providencia de Dios, que escuchen a ellos, porque les aseguro que aunque un Lázaro, aunque un muerto resucitara, no harían caso. Cristo ha resucitado, Lázaro también resucitó y no hemos atendido a la voz del Señor. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. En dicha multitud hay que oír a Jesús que dice, Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 45. Os digo de veras, siempre que dejáis de hacerlo a uno de estos, a mí en persona lo dejáis de hacer. Y dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para vosotros. Y ellos dirán, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hicieron con el más pobre de mis hermanos. Y dirá a los de la izquierda, id malditos al fuego eterno, porque estoy hambriento y sediento y no me atendieron. Y dirán los de la izquierda, ¿y cuándo no lo ayudamos? Y el Señor mismo les dirá, cuando no lo hicieron con el más pobre de mis hermanos, no lo hicieron conmigo. Enseñanzas muy claras de la palabra y del catecismo de la Iglesia Católica. Hay que reflexionar estas frases. Hay tanta justicia en la caridad y hay tanta caridad en la justicia que no parece loca la esperanza de que llegue el día en que se confundan. ¿Qué quiere decir? Que en la medida que nosotros trabajemos en una vida de auténtica caridad, haremos justicia y viviremos en la justicia y se nos hará justicia a nosotros mismos. Y en la medida que busquemos la justicia, tendremos que tener caridad para poderla realizar. Y la justicia y la caridad es en todos los órdenes, tanto para el que recibe como para el que trabaja, como para el que participa en su propia vida, y el que entrega sus servicios a los demás, y el que hace la caridad a aquellos que no tienen la posibilidad de trabajar y de vivir para que puedan también participar del orden de las cosas que Dios nos ha dado. La reflexión tiene mucha profundidad. Amemos la caridad, busquemos la caridad con nuestros hermanos y sintamos que el orden de la caridad nos lleva a vivir en la justicia y por lo tanto a cumplir el séptimo mandamiento de no robar. Y así el Señor mismo hará que en nuestra vida podamos participar de los bienes naturales y que podamos también crecer en la gracia de Dios, en el amor a nuestros hermanos y construyamos la civilización del amor, construyamos el reino de Dios, que vuelvo a repetir, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz y justicia entre los hermanos, y que
Dios nos ha dado sus dones y su espíritu para que construyamos ese reino de Dios, para que vivamos en la caridad y para que estableciendo un nuevo orden de cosas por la ley del amor, podamos nosotros crecer y progresar y hacer también crecer y progresar a los que menos tienen y también desde luego a los que todo lo tienen y aún no han sabido distribuirlo y ordenarlo en servicio de los demás. Esta enseñanza nos ayude a crecer nosotros como verdaderos hombres, como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, para el progreso de nosotros mismos, el progreso de nuestra patria y el reino de Dios que se establezca entre nosotros, de justicia, de amor, de paz y de bondad. Damos gracias a Dios invocando a la Santísima Virgen María, para que ella, en su auxilio de abogada y de intercesora, nos ayude a vivir en esta justicia y en esta caridad. La saludamos con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor Jesús nos llene de su amor y de su gracia y que nos haga participar de sus dones para vivir en esta vida. Estos dones que Dios nos ha dado, atendiendo su distribución y su entrega para todos, y nosotros podamos participar de los bienes eternos, porque obramos con justicia, porque vivimos sus mandamientos y porque hemos alcanzado lo que Dios quiere de nosotros, una vida de santidad. Mi voluntad, mi deseo es que ustedes sean santos, porque yo soy santo. Y estamos llamados entonces a una santidad perfecta. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Que la bendición, que el Espíritu Consolador, huésped dulcísimo en sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la gracia y el amor de Dios siempre permanezca en sus casas, en sus vidas, que los haga crecer en el amor y en el servicio. Dios los bendice.